Paloma Quintana, bienvenida al show, bienvenida al Ritmo Humano. Empezamos como siempre con las preguntas difíciles. Mm, Comentaba el otro día en una publicación un compañero, un amigo, Niklas Gustafsson, que en las últimas 3 décadas han producido los siguientes incrementos. El trastorno bipolar ha aumentado en un 75%, el autismo en un 500%, el síndrome de déficit de atención en un 200%. Y él lanza esta declaración. Algo nos está envenenando y parece que nosotros ya lo asumimos como normal, ¿vale? ¿Realmente tú crees o piensas que nos estamos envenenando poco a poco sin saberlo? Bueno, creo que no podríamos hacer esa afirmación porque, como siempre, ¿no? A veces se echa la culpa que hay más diagnósticos, pero efectivamente sabemos que hay sustancias en nuestro ambiente, hasta podríamos decir que hay energías, hasta pensamientos que nos envenenan, pero yéndonos a la parte de esas sustancias que están a nuestro alrededor, sí pueden tener mucho que ver y sabemos que tienen mucho que ver en trastornos psíquicos y que estas sustancias están presentes en el ambiente, en los alimentos, en el agua que bebemos y, por supuesto, estamos aceptando esa situación porque verdaderamente lo sabemos. El otro día escuchaba a Borja Bandera en su podcast y hablaba de que los estudios actuales demuestran que tenemos microplásticos hasta en los pulmones ya. Es decir, que ahora mismo el problema de los microplásticos y de diferentes tóxicos que están pues incluso en nuestras casas, nuestra ropa, nuestros cosméticos, ¿no? Están entrando en nuestro cuerpo de forma masiva y de forma constante y que prácticamente ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces estos mensajes pueden generar mucho desasosiego y a mí me gustaría intentar ayudar desde esta vía de comunicación y sobre todo con la presencia de ustedes, los importantes y los expertos. ¿Qué podemos hacer en la cocina? Porque para eso estás aquí. ¿Qué podemos hacer desde nuestra cocina para disminuir la exposición a los tóxicos? Pues me encanta que hayas llegado a la cocina, porque ante ese desasosiego, a mí siempre me gusta decir que, oye, esta información es que creemos que es relevante que la tengan, ¿no? Me voy un poco a esa introducción porque con esas alegaciones, pues a lo mejor las personas terminan como apartándose, ¿no? de esos mensajes que le queremos dar. Y todo lo contrario, yo pienso que la gente tiene que tener la información y una vez que tenemos la información, en lugar de entrar en pánico, ir a lo que podemos hacer, qué cosas sí podemos evitar. Y bueno, como decía mi profesor Nicolás Olea, al final es fundamental que miremos lo primero nuestro microambiente, que es nuestro hogar. En nuestro hogar hay muchas formas de reducir esa contaminación y yendo a la cocina, que al final digamos que ahí sí que se pueden generar sustancias que directamente ingerimos, ¿no? Entonces, en esos casos, pues lo básico y quizás lo que yo más tiempo llevo escuchándole hasta cuando me daba clase y lo que deberíamos haber dado más por sentado, lo primero son los plásticos. Lo primero son los plásticos y si queremos pasar al primer nivel aún más llano sería no utilizar plástico en alimentos que vayan calientes, en alimentos que vayan a poder hacernos ingerir esas sustancias, porque cuando el plástico se calienta, esas sustancias migran a los propios alimentos. Entonces, vamos a eliminar, reducir los plásticos de nuestro hogar y vamos, lo primero, si los tenemos en nuestra cocina, vamos a no introducir alimentos calientes en ellos y mucho menos calentar alimentos en ellos. Vale, hablamos entonces de, primero, eliminar los plásticos de nuestra cocina. Eso quiere decir, sobre todo, utensilios de cocina y tuppers, en este caso, ¿no? Exacto, pero luego hay más, porque nos fijamos siempre en los tuppers y la gente se vuelve un poco loca tirando todo cuando podría no ser tan negativo pues guardar un alimento ahí. En frío. Claro, en frío. Y nos vamos también al supermercado, porque cada vez hay más plástico en los alimentos y sobre todo en estos alimentos que siempre hablamos de ultraprocesados, que no solo son negativos por sus componentes, ¿no? Que andamos ahí como locos leyendo la etiqueta. Sí, por dónde viene el contenido. Me hace mucha gracia, ¿no? Todo el mundo lee ahí la etiqueta y digo, sí, fantástico, brócoli y patata, calentar en el microondas en esa bolsa de plástico. Entonces, ¿qué sentido tiene que estés eligiendo buenos alimentos si luego vas a calentarlos en tu microondas dentro de un plástico, ¿no? Entonces, eso no solo que lo vea básico, sino que lo veo lo más sencillo, ¿no? No utilizar o no comprar esos alimentos en esas bolsas de plástico para calentar y no calentar en nuestros propios tuppers en el hogar. Ahora que has tocado este tema, me parece muy interesantísimo y además muy frecuente, muy del día a día, el hecho de que compres un producto no para calentar, sino simplemente que esté contenido. Compro pues jamón ibérico, ¿no? Calidad, pero lo compro en un sobre de plástico. Ahí estamos poniendo en peligro nuestro nivel de toxicidad, estamos asumiendo plásticos dentro de ese alimento.
Mucho menos, hay que decirlo así, pero también. Yo suelo decir que además de estos alimentos que vienen envasados en plásticos, porque aquí sí que me declaro culpable, no hay muchas veces estos alimentos cárnicos que vienen envasados al vacío, vienen en plástico, pues son un recurso muy bueno. Entonces yo prefiero utilizar o comprar este tipo de productos que me aporten mi proteína en un viaje, ¿no? Siempre pienso en esto al vacío cuando viajo y tener muy claro que no voy a hacer lo otro, ¿no? El tema de calentar o comprar algo que, por ejemplo, esto me parece interesante cuando tiene cierto componente ácido, que puede migrar también más sustancias, y luego el agua de bebida. Todo el agua de bebida que podamos evitar que vaya envasada en plástico, tener en nuestra casa algún filtro y bueno, ya ni hablamos del tema de la sostenibilidad, es decir, minimizar ese agua embotellada en plástico. Eso lo vería fundamental. Líquidos, alimentos ácidos y alimentos que se hayan sometido a un calor. Vale, entonces, por ir dando mensajes bien empaquetados. Intentar no usar plásticos en tu cocina. Eso quiere decir, sobre todo, utensilios que van a estar en contacto con el fuego, con los que cocinemos, como espátulas, cucharones, lenguas que no sean, existen lenguas de siliconas, que no estamos hablando de eso, pero sí la típica espátula, el típico cucharón, que puede estar en contacto con una olla que está a mucha temperatura y ese plástico va drenándose, se va desgranando del propio utensilio y va acabando en el alimento que vamos a fabricar, a ingerir. Y también el no usar tuppers de plástico, si puede ser, como dices tú, de cristal o de otros materiales que no sean sensibles al calor. Y si los fuéramos a usar, como dices tú, tampoco hay que volverse loco y tirar todos los tuppers de plástico que tenemos en la gaveta, pero sí nunca depositar el alimento en caliente en esos recipientes. De esa forma, atacaríamos, vamos a decir, como el nivel más básico de tóxicos en nuestra cocina. Vale. Y Ahora, perdón, y si vamos a tirar envases de plástico, vamos a tirar los que estén rayados o desgastados. vale, Igual tiene una colección de tapas de plástico nueva, nuevos, bueno, vale. eso obviamente no es un capricho, es que esos plásticos van a migrar menos porque en el momento en el que está dañado la última capa del plástico sí que se migran, vamos, en cantidades ya. Vale, o sea, que sobre todo vemos tuppers viejos, rayados, ya deteriorados, ¿no? Pigmentados, que el plástico ya está claramente dañado. Creo que es muy rentable el que los pasemos a mejor vida, ¿no? Bien, ahora vamos con los utensilios de cocción. Bien, sartenes, planchas, sandwicheras, todo esto. ¿Qué sabemos a día de hoy? Bueno, sabemos, y esto yo creo que sí ha calado ya a toda la población, que todas estas sartenes antiadherentes que surgieron, sabemos de los peligros del teflón y de la producción de esos gases tóxicos y de esa migración, incluso ahí sí que tenemos estudios aplastantes y yo creo que la población sí que está ya alerta con todo esto. Está siempre el problema cuando vemos esas sartenes antiadherentes de que ahora todos los utensilios, todas las sartenes, me voy también a los otros plásticos, vienen con toda esa retahíla de no esto, no esto, una hojita verde que te alerta de que podría ser más positivo su uso y cuidado, porque si es una sartén antiadherente, una sartén de teflón, te diga lo que diga que no Sí, que si no es el teflón, será otro. otra superficie antiadherente, esto deberíamos evitarlo. Y volvemos como a los plásticos. Lo primero es que en nuestro hogar no estén las sartenes dañadas, Dañada. deterioradas. Si alguien tiene una sartén antiadherente nueva, recién comprada, bueno, pues que sepa que la migración va a ser menor. Pero estas sartenes estarían totalmente desbancadas. Y yo siempre lo digo, estamos en alimentación y en nutrición muy pendientes del ingrediente y de que sea ecológico, de que no me aporte esto, y luego en casa les metemos un chute de sustancias tóxicas, empezando por la sartén, tremendo. Vale, entonces hablamos que para los que nos estén escuchando o viendo y a lo mejor se hayan quedado un poco inmóviles, ¿no? con lo que estamos diciendo, les recomiendo que hay infinitos, incluso documentales, ¿no? Muy interesantes sobre el famoso teflón que irrumpió en las casas de todos los personas con cierta capacidad adquisitiva, ¿no? Como el nuevo commodity, ¿no? Que era pues tener sartenes y planchas que no se les pegaba, que no tenías que usar grasa. Además coincidió el boom y la aparición de todos estos antiadherentes en los utensilios de cocina, coincidió con el proceso de demonización de las grasas, ¿no? A nivel mundial, ¿no? De esto hablaremos en otro programa. Y eso generó pues una sincronización, vamos a decir, no conspiranoica, muy mercantil y muy mercantilizada por muchas industrias, donde el teflón era pues casi una necesidad. El tener sartenes que no se adherían los alimentos era una comodidad y
todos caímos en eso. Pero a día de hoy, como dices tú, ya hay bastante dicho, ya hay bastante escrito, ya a nivel popular ya se conoce que el teflón puede ser algo que es nocivo para nuestra salud, es bastante más de lo que se está diciendo, bastante más duro saber la realidad del teflón y como tú dices, de repente sale pues los nuevos teflones, ¿no? Los nuevos antiadherentes que son verdes, que ponen la hojita, que te pone una sigla que no sabes lo que significa, ¿no? Y yo creo que es interesante el que busquemos alternativas donde sabemos que no vamos a fallar. Porque, Paloma lo ha dicho de forma muy clara, si cada una de las personas que nos está escuchando se acaba de comprar precisamente una sartén súper cara, súper antiadherente y está nueva, está no rayada, está en muy buen estado, pues a lo mejor la puede aguantar un poquito y saber que aunque haya migración de tóxicos, no va a ser demasiada. Pero nuestra recomendación es que si bien lo puede hacer ya o si bien con el tiempo, vayamos reciclando el tipo de sartenes o ollas que vamos a usar en la cocina. ¿Cuáles serían los que sabemos sí o sí que no vamos a fallar? Bueno, la que más fama cobró con todo esto fueron las sartenes de hierro ¿El hierro y, fundido? claro, hierro fundido, hierro al carbono, está muy bien. Sí es cierto que estas sartenes, pues al final, pues son muy pesadas y tienen pues cierta complejidad al ser usadas, ¿no? Luego tenemos las sartenes de acero inoxidable y en todo este tipo de sartenes la preocupación, y me ha encantado que lo diga, ¿no? El tema de la grasa es que nos dio por inventarnos que había que cocinar pues sin grasa, claro, entonces efectivamente se tornaba más complicado el cocinar este tipo de sartenes. Están también, por cierto, las de cerámica que llaman mucho la atención porque son muy chulas y las tenemos son como muy Son limpias. estéticas, además. Son estéticas, porque cuando vemos esa sartén de hierro o las sartenes estas en las que hay que crear la capita de grasa y tal, claro, nos da esa impresión de que van a ser más sucias, que no es así. Entonces, en esas sartenes de hierro al acero, por ejemplo, sí que hay que crear esa capita de grasa que nuestras abuelas saben hacer perfectamente y que hay 1000 tutoriales para hacerlo y que al final quien cocine sobre todo, por ejemplo, carnes, sería lo ideal. Estas sartenes de cerámica, cuidado porque es cierto que no habría esa migración. Sí, dime. No. Y que el problema estaría más en que se deterioran pues, muy rápido. Entonces, estamos hablando de ser menos consumistas, más sostenibles, de tener elementos que aunque sean más costosos, pues sean saludables, eficientes. Pues claro, no estarían aquí las sartenes de cerámica, pero las de hierro ahí serían las inmortales. Vale, hablamos entonces de sartenes, las de toda la vida, las que en muchos casos tiramos cuando ubicamos las nuevas sartenes antiadherentes, esas sartenes de hierro pesado, negro, sobre todo, como tú has dicho, el problema que tienen es que, yo estoy recordando a mi abuela, ¿no? Que eran sartenes muy pesadas que en algunos casos costaba hasta mantener, ¿no? Porque además se calienta el mango, tienes que cogerlo con un paño y todo eso que parece súper incómodo, súper del siglo pasado, como se dice ahora, ¿no? Como tanto expresamos, ¿no? Pues ahora resulta que es lo que tenemos que volver a usar. Hablas de algo muy concreto con respecto a las sartenes, vamos a ir uno por uno, las sartenes de hierro fundido. Hablas de crear esa grasita en la sartén de hierro fundido. Explícanos esto. Sí, bueno, se trabaja con esa capa de grasas. Cuando adquirimos esta sartén se le pone aceite y yo he de reconocer que no soy la experta en hacer todo esto y soy muy novata, pero cuando me di cuenta, pues claro, notamos, al final percibimos que esa es la manera, ¿no?, de hacer nuestros alimentos más saludables. Entonces se crea esa capa y lo más importante, que es la mala costumbre que tenemos, es la de, obviamente, no eliminarla, no fregarla con un estropajo que al final lo vaya a estropear, no dejarlas con agua, esa capa tiene que mantenerse. Entonces, el cuidado que hay que tener con estas sartenes es muy diferente a lo que estamos acostumbrados con el resto de utensilios. Y es por eso que se descarta en muchas ocasiones esta sartén con ese mantenimiento más especial, pues basado en esa capa. Claro, ¿cómo habría que hacerlo concretamente? En el primer uso, me compro una sartén de hierro fundido, ¿qué tengo que hacer y cómo tengo que usarla a partir de ese día? Vale, la curaríamos con aceite, que se llama. Entonces, en esa primera capita de aceite se iría como creando también esa patina, creo que se llama, pues se iría pues, también aumentando pues o disminuyendo esa capacidad de a lo mejor pegar o quemar el alimento. A medida que vamos cocinando alimentos grasos, estos que también sabemos que no hay que desbancar, pues se iría aumentando esta capa y tendríamos cada vez como una sartén mejor, digamos, ¿no? Esta es una sartén que va mejorando con su uso. Y muy importante, no dejarla con agua. Este también podría ser para algunas personas el inconveniente porque al final es hierro y se Entonces, cuando oxida. la uso,
cuando la uso, una vez que he hecho esa primera imprimación de grasa, ¿no? Que se calienta un poco, se deja ahí en reposo, luego se limpia con una servilleta y con aceite, se va dejando, se usa. Lo que se tiende es a no, exacto, lo que dice Paloma, no dejarla con agua para que las grasas no se empiecen a diluir dentro no dejarla con jabón, que extrae la grasa. Estarías eliminando precisamente lo que estás intentando construir, sino intentar limpiarlo simplemente con una servilleta, un paño de cocina, intentar limpiarlo al máximo siempre con ese procedimiento y dejando que vaya adquiriendo esa capa grasa, que no es para nada mala, que no, para nada tiene que verse la sartén sucia, porque mucha gente me lo ha dicho, pero entonces la sartén está sucia. No, la sartén no está sucia, y esa es la forma en la que poco a poco, y esto lo he ido comprobando yo pues de un tiempo acá, donde he empezado a tener en cuenta todo este tipo de cosas, como una sartén cada vez es menos adherente. Vale, pasamos ahora a otra posibilidad, que es el acero inoxidable. Claro, esta es la reina porque al final no tiene las desventajas que tendría esta sartén de hierro. Más ligera. El problema también es que no sabemos o no hemos desacostumbrado, ¿no?, a cocinar en ella. Ya, de nuevo, creo que se está volviendo a poner en valor. Sabemos que la sartén de acero inoxidable hay que hacer esta técnica con el agua de que esté bien caliente, ¿no? Se lanza agua, el agua no debe entrar en ebullición, saldrían estas bolitas de agua, y en ese momento, con la sartén muy caliente, es cuando pondríamos aceite de oliva virgen extra, mantequilla, lo que necesitemos, y cocinaríamos. Y también tenemos pues esa habilidad adquirida de que no estaríamos ni estropeando el alimento, ni estaría pegándose el alimento. Yo creo que están triunfando más las de acero inoxidable que las de hierro, y igualmente pues son sartenes de una buena durabilidad, y sí es cierto que un poco más caras, ¿no? Veíamos las de cerámica que al final se adquieren por ese lado, y tendríamos también las sartenes de titanio, que estas sí son las más caras, ¿no? El titanio igual funciona muy bien, pero si me tuviera que quedar con alguna, yo diría con las de acero inoxidable. Bueno, si me tuviera que quedar con alguna, creo que debemos aprender para qué usar cada sartén, ¿no? A lo mejor para hacer unos huevos no vamos a sacar la sartén de hierro, ¿no? Trabajando bien en esa sartén de acero inoxidable podríamos hacer nuestros huevos, y para cocinar algo pues más tipo una carne, pues tendríamos la de hierro. Entonces yo creo que no hace falta tener muchos utensilios, sino tener los correctos, saber tratarlos bien, reaprender un poco en la cocina, y como todo en nutrición, en alimentación, me gusta resaltar, a veces hay que dejar un poquito de lado la comodidad, y son sartenes que a lo mejor a priori nos pueden parecer más incómodas, pero que de verdad no estamos teniendo en cuenta los efectos negativos, como empezábamos diciendo, de no usar estos utensilios más adecuados. Para el que nos esté viendo o escuchando, el acero inoxidable que se usa, ¿por qué son más caras? Precisamente porque se usa pues, el mismo material que se usa en los materiales quirúrgicos, de hecho, ¿no? Y por eso son más caras. Pero es verdad lo que dice Paloma, al final es una inversión que una buena sartén de acero inoxidable puede ser una sartén para casi toda la vida, ¿vale? A lo mejor nos hacen falta tener menos y mejor pensados, una sartén grande para cosas que hagas más grandes, una sartén más pequeñita para cosas más para ti o para dos personas, y con eso muchas veces reducimos pues, la carga de utensilios que tenemos en la cocina, que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, y que muchas veces pues no son necesarios. Hablabas también de las sartenes de titanio y de las de cerámica. Me gustaría que entraras un poquito en las de cerámica, la gente sepa si la sartén es una cobertura de cerámica, por debajo suele haber o hierro o acero inoxidable en este caso, es lo que solemos encontrarnos, o corrígeme si me he equivocado. Sí, lo que decía de las de cerámica es que al final pues no son tan resistentes como los otros materiales, entonces se deterioran, y al final sí que están migrando otras sustancias no tan peligrosas como estas sustancias antiadherentes y tal, pero se estropean con mucha facilidad. Entonces hemos comprado una sartén un poquito mejor, que en nada va a deteriorarse esa capa, y sí que estaría migrando ese tipo de sustancias a los alimentos. Entonces, bueno, si alguien la ha adquirido, porque suelen estar como de oferta, ¿no?, en los supermercados, y las vemos de colores y son muy llamativas, no pasa nada, pero habría que cuidarla bastante. Vale, a la hora de limpiarlas, mucho cuidado de los golpes, de los utensilios que usamos para no rasparlas y que no se agrieten, ¿no?, con los golpes, a la hora de ponerlas en el lavavajillas o a la hora de ponerlas en el... Y con esto entro en un tema que se me quedó atrás. Acero inoxidable, vuelvo un momentito atrás. ¿Cómo sería el proceso lógico de limpieza de una sartén de acero inoxidable? En este caso sí podemos someterlo a remojo, sí podemos rayarlo, podemos irnos hasta a dejarla casi como cuando vino. Sí, bueno, yo las trataría todas con mimo, porque al final sí que hemos hecho esa inversión, pero obviamente son bastante resistentes. Y bueno, yo
hablando de plástico, yo por ejemplo ya tampoco utilizo el estropajo típico de plástico, Eso lo hablamos después. utilizo el estropajo de lufa. Y a mí me sorprendió que, bueno, no solo que es más agradable a las manos y que las cuidas más, que eso también es importante, sino que incluso en estos utensilios que tenemos que tener un poco Tiene de más mejor cuidado, efecto, sí. claro, o sea, no acumula tanta suciedad, me sorprendió la durabilidad del estropajo y yo las trabajo también con este tipo de estropajo que no la arrastran. Vale, como era algo que quería comentar, y ya lo has comentado, lo vamos a dejar ya dicho, que coméntanos qué es un estropajo de lufa. Vale, la lufa al final es una planta. Para los que no lo sepan, otro de los elementos de cocina que claramente está generando plásticos y microplásticos y tóxicos que comemos son los estropajos, ¿vale? ¿De qué está hecho un estropajo? Claro, los estropajos son microplásticos y al final pues es muy frecuente ver que se van pues desgastando esos pelitos y están en un vaso, en un plato, en el medio ambiente, que no se nos olvide también. Y yo hace tiempo que descubrí este tipo de estropajos, además conocí a una chica que tenía una plantación, tenía una pequeña marca y tal, y bueno, lo cuento aquí, por diferentes cuestiones, cerró la empresa, le compré todos. Yo dije, bueno, para mi clínica, para mi casa, o sea, yo estaba además encantada, digo, y así también pues mira, un poco ayudo y evito, ¿no?, ese desperdicio del producto que está fantástico. Este estropajo de lufa tiene ese aspecto que parece como esparto y nada, el modo de elaboración es muy sencillo, también es un producto que en su elaboración pues genera pues muy poco impacto y como digo, no solo es que es agradable a las manos, al tacto, a la uña, sino que lo que se desprende al final es una planta, entonces es totalmente biodegradable y aparte de que se desprende menos nuestros propios utensilios de cocina y nuestra vajilla, pues obviamente no es una sustancia tan tóxica. Hacen también esponja y todo este tipo de cosas, pero bueno, ya sabemos que con esponja tampoco hay que frotarse mucho, pero a lo mejor para algo así exfoliante, que no es el tema del corporal, pues también iría bien. Pero cambiar el estropajo de lufa, eso sí que es verdad que es algo muy sencillo. Diría son económicos, pero aquí volvemos al problema de todo, de los alimentos, de las sartenes y de todo lo que es un poco más saludable. No es que sea caro, es que lo que es nocivo es tan barato que todo nos parece caro. Entonces, invertir en un estropajo así, dices, claro, es que al lado de este pack de estropajos que me está costando nada y menos, pues como que nos pesa, ¿no? Pasa igual con las sartenes. En este sentido, vamos a ver cuánto queremos invertir en nuestra salud y yo pienso que son gestos sencillos que merecen la pena. Yo creo que también, que merece mucho la pena, pero entiendo todas las situaciones, del momento del mes, del periodo del año, de la situación personal de cada uno y de repente tiene que comprar estropajos, mira en el supermercado lo que te cuestan 3 estropajos de plástico, que prácticamente es nada y por 3 no compras ni medio del otro, pero son cosas que tienen que saber, que a lo mejor son microinversiones que podemos hacer y luego pues tener en cuenta también como todo lo que estás diciendo, es decir, al final el estropajo, lo que sí estaría genial, que si compras un estropajo que esté hecho de plástico, que lo recicles de una forma más frecuente, que cuando veas que el estropajo ya tiene mal aspecto, ya le faltan pelos, ya le faltan, pues es probable que cada vez que estés fregando un plato, una sartén o lo que sea, esos plásticos se vayan quedando enredados en el propio utensilio y los acabemos ingiriendo, los acabemos pues repartiendo por nuestra casa. Vale, entonces hemos hablado de utensilios, espátulas, en este caso, los pequeños herramientas con las que cocinamos. ¿Qué recomiendas que sean? ¿O de acero inoxidable o de madera? Claro, aquí depende para lo que las vayamos a usar. La madera, que es un tema que vamos a tocar brevemente, claro, también tuvo sus críticas. Yo me acuerdo de mis asignaturas de higiene alimentaria y cuestiones más relativas a la hostelería. Claro, la madera se ponía el grito en el cielo porque sí es verdad que, claro, absorbe, puede acumular más sustancias. Pero yo considero, esto es una opinión personal, que en nuestros hogares tener tablas de madera, que iba a decir antes, no se nos olviden las tablas de cortar con los plásticos, tablas de madera, utensilios de madera, vamos a observar simplemente que estén en buenas condiciones. Aquí sí que vamos a ser muy meticulosos con la higiene, con limpiarlos bien y dejarlos secar al aire. A mí me parece fundamental limpiar muy bien nuestras tablas, dejarlas secar al aire y nuestros utensilios de madera, los que tengamos de madera, dejarlos también secar al aire y no acumular esa humedad guardado. De acero inoxidable también. Y la silicona, que está siempre un poco en duda, pero es cierto que no tenemos evidencia a día de hoy, sobre todo que algunos tipos de silicona que son mejores, que esa silicona haga migrar esas sustancias. Yo esta pregunta la hice de nuevo, no quiero remontar años porque se va a notar aquí la de tiempo que hace que estudié, pero yo a mi profesora de toxicología le decía, ¿y la silicona? ¿Y los recipientes de silicona para el horno?
Y ella, pues también volcada en el tema de los disruptores y los plásticos, hermana de mi profesor Nicolás Olea, mi profesora Fátima Olea, me decía, la silicona es un polímero que al final no tiene esa migración parecido al vidrio, no sé, no podemos nunca desbancar al vidrio, y me dio esa respuesta. Yo a día de hoy no he encontrado tanta problemática con la silicona. Igualmente, que esté en buenas condiciones, porque Exacto. aquí sí que lo considero. Entonces, utensilios, creo que los de silicona son muy prácticos, sobre todo para algunas cuestiones. Acero inoxidable, por supuesto, y por supuesto los de madera, que vamos a cuidar que estén en buenas condiciones para no acumular. Dos puntualizaciones con lo que has dicho. Como todo, en la silicona no hay tanta evidencia de que haya migración de sustancias nocivas, pero como siempre, visualicen y analicen el estado en el que están pues estos utensilios, ¿no? Que en muchas ocasiones son bastante económicos, ¿no? Estoy pensando en la típica lengua que todos tenemos para vaciar cuando hacemos determinadas salsas o determinados platos, ¿no? Que son más licuosos, ¿no? Y usamos estas lenguas que siempre nos sorprende lo bien que funcionan porque no dejan ni resto, ¿no? Bien, pues también las podemos mirar y ver si están rayadas, si han sido deterioradas, si ya han perdido el color, si no están en buen aspecto, pues yo creo que merece la pena tirarlas y comprar una nueva. Y luego hablabas de los utensilios de madera, ¿no? Me gustaría también puntualizar una cosa. Desde el punto de vista de la limpieza, de la higiene alimentaria y en este contexto está claro, y como te he dicho, en un momento se puso el grito en el cielo y los inspectores de sanidad arrasaron por todas las cocinas de todos los restaurantes, eliminando cualquier resto de madera que había en un restaurante y vamos a decir que puede tener cierta lógica, ¿no? Desde el punto de vista de la higiene, ¿no? Y de la acumulación o de la absorción de sustancias que pudiesen, pues, estropearse, putrefactarse o lo que sea, ¿no? Pero a nivel de tu casa, yo particularmente creo que los utensilios de madera son perfectamente válidos y que incluso hasta en el caso de que estuvieran dañados, en este caso, seamos conscientes de lo que estaríamos pues ingiriendo, ¿no? Estaríamos ingiriendo, pues como tú decías, con los estropajos de lufa, pues plantas, maderas, ¿no? Que nada tienen que ver precisamente con los tóxicos y los plásticos de los que estamos hablando. Entonces, dime. Con respecto a la madera, vamos a destacar la madera de olivo, es muy resistente. Claro, yo en mi pueblo, que es tierra de olivos, esta Navidad me regalaron mis padres, porque a mí me gustan mucho los utensilios de olivo y se trabaja en mi pueblo un bol de madera de olivo, y mi padre me cortó y me hace como tablitas de rodajas de olivo, pero para servir, ¿no? A lo mejor sirve unos quesos y tal. No para cortárselo, para servir. Claro, exacto. La manera de tratar esto es darle una capita precisamente de aceite de oliva virgen extra. Si se trabaja con el aceite de oliva virgen extra, vamos a pensarlo, el agua no penetrará y hay menos posibilidades de que se produzca ese desarrollo de microorganismos. Entonces, bueno, de nuevo, para decoración, para poner unas tablas, si fuera una tabla para cortar sí que tenía que estar tratada de otra forma, pero yo creo que utilizar estos utensilios de madera de olivo tan resistentes pues puede ser muy interesante, a la par que es sostenible. A la par que sostenible y a la par muy estético. Yo particularmente uso tablas de madera y otro de los elementos muy presentes en nuestras cocinas, las tablas, ¿no? Tablas de madera o tablas de plástico. Y seguimos viendo en infinitas ocasiones tablas de plástico súper deterioradas. Y el otro día, estoy recordando algo que me pasó, fui a casa de un amigo a cenar y no podía dejar de pestañear, de ver la tabla en la que estaba cortando, ¿no? Que era, le quedaba media capa de plástico para que ya no existiera la tabla, ¿no? Y seguíamos cortando. Y digo, oye, ¿qué haces con esto? Mucha gente todavía no es consciente, ¿no? De eso, ¿no? Porque a veces piensan, cuando empieza una corriente sobre un tema concreto de salud, muchas veces se pone el foco en algo y se ha puesto el foco en el teflón, en las sartenes y tal, y ella me dijo, no, sí, ya compré una cacerola de acero y tal, pero seguía, por ejemplo, partiendo la verdura y la carne en una tabla de plástico. Tablas de plástico, es muy difícil que una tabla de plástico no se deteriore rápidamente porque precisamente las tablas las usamos precisamente para rayarlas, ¿no? Y eso sí que es algo que podríamos recomendar claramente y tácitamente de eliminar, ¿no? Y ubicarnos más en el plano de las tablas de madera, por ejemplo, ¿no? Y por último, con respecto a los utensilios, sobre todo lo veo muchas veces en niños, ¿vale? Como muchas de los utensilios de cocina, platos, tazas, por aquello de ser niños, usamos plásticos, ¿no? Donde les ponemos la sopa caliente, les ponemos la comida caliente, se los damos como tupper para el cole, ese tipo de utensilios. ¿Cómo lo ves? Pajitas de plástico y se toman la leche caliente o lo que sea. Exacto. Pues muy sencillo, tenemos también el acero inoxidable, a lo mejor nos van a llevar los críos tuppers de vidrio, bueno, o nosotros, porque pesan, ¿no?, en nuestro día a día,
hay tapers de acero De acero inoxidable que son pues fantásticos e incluso si algo que no está caliente, o bueno, sabemos que está el vidrio, el acero inoxidable como reyes, también hay de silicona. Es decir, si vamos a ponerle algo que no sea tampoco pues muy problemático, yo pienso que estos de silicona que no pesan, que no se les rompen, pueden ir bastante bien. Sí, pero tendemos a ver, por ejemplo, muy clásico, en una casa colocamos la mesa, colocamos los platos y los cubiertos para los adultos, y para los niños tenemos los plásticos, los platos de plástico, los cubiertos de plástico y los vasos de plástico. Me cuesta a veces entender el raciocinio que está detrás de esto. No sé si es que el niño se puede hacer daño con un plato de cerámica, como el tuyo y el mío, o se puede atravesar con un tenedor de acero, ¿no? Pero creo que es también el momento de intentar también reclamar el sentido común de todos nosotros. Yo el primero, que también los he tenido, hasta que un día me di cuenta de por qué tenía que tener mi hija cubiertos de plástico, ¿no? Creo que son formas ya que podemos fácilmente, ¿no? Con las que podemos actuar, sobre todo en un sector de la población que tiene menos probabilidades de tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, recapitulamos. En la cocina, eliminamos las sartenes de teflón y de cualquier antiadherente mágico que nos quieran vender. Si están en muy buen estado, las podemos utilizar durante un tiempo. Intentar no rayar, intentar cuidarlas, intentar no fregarlas con estropajos que deterioren claramente la superficie. Desde que las vemos en mal estado, ahí sí que hay que actuar. Ollas, por ejemplo, de cocina, casi todas suelen ser de acero, pero existen también negras antiadherentes. En este caso, ¿cómo actuar? ¿De igual forma? De igual forma. Vale. Y por último, robots de cocina, sandwicheras, planchas. ¿Qué ocurre con este tipo de elementos que también tenemos en nuestras cocinas? Sí, en el caso del robot de cocina, de nuevo, suelen ser de acero inoxidable. Yo sí que vigilaría que esté todo bien, las cuchillas. En el caso ya de otro utensilio, mira, aquí ya soy menos conocedora porque no tengo estos elementos como sandwichera o cuestiones así que sí que pueden ir con otros materiales, pero utilizaría el mismo criterio. Eso, ¿no? Vamos a leer que principalmente sean este tipo de materiales y ya está. Yo pienso que también podemos simplificar un poquito la cocina, que a veces queremos la sandwichera, la gofrera, la no sé qué. Entonces, bueno, pueden ser prácticos, pero creo que con utensilios más básicos podríamos trabajar igual. Lo mismo con todo lo que vaya a ir dentro del horno. Aquí sí que hay, pues no, estas bandejas que sí que tenemos, suele ser hierro y tal, no veo que presente tanto problema. O suele ser de silicona también. Sí, también. Y se nos ha olvidado mencionar el barro, que también es muy bueno para cocinar. El problema es que el barro sí que aquí revisar que no vaya con esmalte. El barro es una cuestión más tradicional, ¿no? Solemos encontrar estos recipientes de barro que en Granada sí que se venden casi como una cosa para el turista, pero se me ha venido de repente el recuerdo de que mi madre sí que es muy fan de sus ollas de barro. Y aquí reconozco que es difícil cocinar en el barro, mantiene muchísimo el calor, entonces hay que tener todo esto en cuenta, pero el barro también, pues, vamos a imaginar, o sea, es un material pues muy noble, muy natural, y vigilar que la capa que tenga, ¿no?, de sellado y trabajado, pues no sea un esmalte, que al final estamos empeorando. Vale, hay que tener en cuenta que hay muchos esmaltes y pueden entrar en las especificaciones técnicas del utensilio, que muchas veces no las tenemos, son antiguos, no sabemos. El desbarro es mucho menos frecuente encontrar en las cocinas, pero existen. El otro día estaba un poco leyendo sobre todo este tema y hablaban de esmaltes que son derivados del cristal y que en ese caso, pues prácticamente que también, si están bien cuidados y tal, no tendrían por qué ser problemáticos. No son esmaltes sintéticos, petrolados, ¿no? Prácticamente pintura, ¿no?, que se pone en las ollas de barro. Vale. Yo creo que hemos tocado casi todos los utensilios. Bien, pero también hay otras cosas en la cocina. Por ejemplo, el fairy. ¿Qué hacemos con el fairy? Que a tantos nos cuesta quitar. Pues utilizar, o sea, yo creo que hay más oferta de limpiadores en la cocina, pues sin esos tóxicos, sin esas sustancias que pueden interferir con nuestra salud. ¿Usas tú alguna marca concreta? Yo sobre todo uso vinagre. O sea, para limpiar el acero inoxidable, es que imagina, ¿no?, el típico cazo, la olla. De vinagre de limpieza. No, que incluso vinagre de vino que se compra, tiras vinagre y se queda todo reluciente. El vinagre es súper práctico, bueno, limpieza general del hogar y también en la limpieza de estos utensilios. Y luego, como digo, ya hay infinidad de marcas, sin a lo mejor nombrar alguna, que utilizan estos componentes. O sea, para que un alimento sea desengrasante, de verdad no tiene que ser tóxico, porque un ácido como el limón, como el vinagre, y al final, pues, si queremos que
cierto aroma, pues tienen a lo mejor algún aceite esencial, es decir, que no es difícil. Con el tema de los limpiadores no es difícil, y menos en el tema de limpiar nuestros platos. Hay muchas marcas, basta con que echemos un vistazo a cualquier local especializado en vender este tipo de cosas, o en internet se encuentran limpiadores bastante menos nocivos. Lo que creo es que tenemos de nuevo esa idea de que hay que desinfectar todo y dejar todo reluciente, y en la cocina hay que tener ciertos cuidados. Yo por eso resaltaba lo de la humedad, lo de cuidar también el orden y la ejecución del propio proceso de cocinado, y con un limpiador así estaríamos quitando, que al final Fairy queda. Queda. Ya he leído bastante sobre esto y hablan de que es uno de los tóxicos que más queda en los vasos, en los platos, porque precisamente, bueno, pues sus cualidades son precisamente esas, ¿no? El adherirse rápidamente a los platos para que genere, pues, esa limpieza, ¿no? Esa extracción de las grasas que están acumuladas en la primera capa de los platos y de los vasos, y pues en cierta forma generar ese aspecto, ¿no? De súper limpio y de muy pulcro, ¿no? Y muy higiénico todo, ¿no? Entonces hablamos de usar vinagre, o hablamos de usar productos que específicamente están creados sin tóxicos para esto. Hay que googlear un poco, hay que buscar proveedores, hay que invertir un poquito, pero a mí me parece muy interesante también la propia higiene de uso. Es decir, porque muchas veces, claro, a lo mejor te compras un producto un poco más, la inversión es un poquito mayor, pero si lo usas de forma más consciente y con la cantidad es adecuada, pues igual resulta que al final acabas generando prácticamente el mismo gasto, ¿no? Yo veo a mucha gente que excede la cantidad de jabón que pone en el estropajo, que necesita fregar varias veces incluso cada plato en el que has comido tu carne, tu salsa, tu ensalada, tus papas, las has comido tú, las has usado tú. A veces deberíamos también de plantearnos si es necesario que los platos estén prácticamente como si estuvieran nuevos. Con esto no estoy diciendo que los platos tengan que estar sucios, simplemente que muchas veces hay utensilios que podemos limpiar con un paño, con servilletas, y terminar de limpiarlos, y no necesariamente tenemos que excedernos en el exceso de higiene en los propios utensilios. El mensaje sería, la has dado en el clavo, vale, tienes la botella en tu casa, entiende que con una gotita esto está bien, es decir, aquí, o sea, no hay que desinfectar a ese nivel, o esta manera de ponerle ese jabón con el estropajo a un vaso en el que has bebido agua, tú o alguien de tu propia familia, ¿no? Claro. Eso me parece interesante. Si tenemos una preparación o un plato donde hay de verdad muchos restos de comida y hay que eliminarlos por el riesgo de microorganismos, bien, pero estar fregando a ese nivel un recipiente que ha tenido fruta o un vaso que ha tenido agua, pues no tiene sentido. Cuando yo hablo a veces de limpiadores ecológicos, las propias marcas dicen a veces que lo que están tratando es de evitar la sobredosificación, claro, porque sobredosificamos los detergentes de la lavadora, los limpiadores en el hogar, en los platos, y yo a veces pienso, oye, que esto no es un hospital, es decir, aquí hay que ventilar bien, hay que eliminar suciedad, pero no desinfectar esto a ese nivel, porque lo que pensamos que estamos haciendo por bien lo estamos empeorando. Reducir el uso de estas sustancias que son tan potentes, esos limpiadores, pues vale, no vamos a tirar todo de repente, ¿no? Como decíamos con los tapes, vamos a utilizarla en menor cantidad, sabiendo que quedan restos, pues bueno, lo voy a utilizar en esto que tiene que quedar mejor, pero no en cosas que no están tan... Sí, sobre todo cuando nosotros mismos controlamos el estado de nuestras cocinas, ¿no? Es decir, cuando diariamente cocinas en tu cocina y diariamente la limpias, pues podríamos plantearnos cuál es la necesidad de generar la mayor de las higienes cada día, ¿no? En el pollo de tu cocina. Esto no quiere decir, por supuesto, que tengas que tener la cocina sucia, pero al final te estás enfrentando a el coste-beneficio, como siempre, ¿no? Es decir, qué coste tiene el limpiar de una forma un poquito más ligera tu cocina, qué beneficio puede tener a nivel de la disminución de los tóxicos a los que estás expuesto, y cuál puede ser el coste, pues que haya algo más de bacterias. Bueno, pues hasta cierto punto eso lo tendrás que tener controlado tú, y probablemente sea muchísimo menos de lo que estamos pensando. Vale, entonces hemos hablado, yo creo que bastante de este tema. En la cocina hemos eliminado los plásticos en los recipientes, sobre todo aquellos que están dañados, los utensilios que están estropeados, acero inoxidable, madera, tablas de madera, sartenes de acero inoxidable o bien de titanio, que son un poquito más caras, pero también podrían ser una opción, de hierro fundido con el tratamiento que has hablado, eliminar los restos de plásticos, limpieza, hacerlo de la manera que lo acabamos de detallar. Si está algo más que podamos hacer en la cocina que tú creas que se haga de forma como casi inconsciente y que realmente nos estemos dañando, o con eso crees que hemos conseguido tener un espacio muchísimo más saludable. Yo creo que con esto hemos conseguido tener un espacio bastante más saludable, pero iría a la cocina
y al resto del hogar, creo que ventilar muy bien. O sea, mantener la higiene general de la cocina, pero desde esa perspectiva, ¿no? La de ventilar. Bueno, hablábamos de esa controversia también del ventilar, de que cuidado, porque a veces lo que entra es peor que lo que sale, pero sí que al final sabemos que hay partículas en suspensión en nuestros hogares que también tienen que ver con nuestra salud. Entonces, tener la cocina bien ventilada es un paso importante, y luego es que puede parecer obvio, pero bien ordenada. Es decir, si tienes estos desperdicios que han sido retirados de esa superficie, de esa tabla, pues en el tiempo correcto, no va a haber probabilidad de que se produzca este perjuicio. Luego también, que esto forma ya más parte del proceso de cocinado, ser también un poquito más cuidadoso con dónde poso los alimentos crudos, dónde estoy posando la carne para cortarla, cómo estoy ordenando mi frigorífico. Si tenemos cierto cuidado con esos ingredientes que vamos a utilizar en el preparado, al conservar los alimentos, aquí vamos a disminuir mucho el riesgo sin tener que estar desinfectando, ¿no? Si somos ordenados, por ejemplo, en nuestro frigorífico y en nuestra despensa, no tendremos que andar haciendo esas desinfecciones que al final, como hemos visto, pues están haciendo migrar sustancias. Entonces yo creo que el orden y el buen uso es fundamental. Y luego más cosas que podemos hacer en la cocina tienen que ver ya más con el cocinado. En esto yo a veces he hecho bastante hincapié porque estamos comprando o tratando de comprar mejores alimentos y luego los requemamos, los deterioramos en definitiva, ¿no? Entonces pues vamos a tener buenos utensilios, pero también a cocinar bien nuestros alimentos, que un pescado puede ser maravilloso, pero que si lo has chumascado enterito y, bueno, ya si la sartén tenía esas rayaduras, pues ni cuento. Entonces, esos elementos son importantes, y cómo organicemos nuestros ingredientes y cómo llevemos a cabo el proceso de cocinado. Si no, de nada nos sirve haber elegido esos buenos ingredientes. Nos sirve, perdón, pero estamos estropeando esa buena elección dietética. Vale, estamos minimizando los beneficios que en su origen en los que quisimos invertir. Vale, creo que es suficiente. Cuando hablabas de la ventilación de las cocinas, hablabas, supongo, de, sobre todo, en situaciones en las que a lo mejor hemos cocinado algo muy caliente, con grasas, con proteínas, a lo mejor una carne donde se pueden generar polutos, ¿no? Que pueden quedarse en el ambiente, ¿no? Que pueden ser relativamente tóxicos, ¿no? Sobre todo parrillas, griles, ¿no? Que pueden generar, pues sabemos, gotas de nitrosaminas, ¿no? Que pueden quedar, pues, volátiles en el ambiente, y vienen muy bien, pues justamente, no solo parece lógico, ¿no? Que cuando llegas a la cocina huele a parrilla, pues que viene mejor ventilarlo, pero es algo que realmente se está teniendo en cuenta. Bien. A nivel de, sobre todo de, por ejemplo, otra de las utensilios, voy a decirlo así, o electrodomésticos que suelen estar en una cocina y que han tenido mucha controversia: los microondas, que además sé que una vez te pusiste a hablar de eso y me interesa mucho. Mucha gente sigue teniendo dudas si el microondas o el microondas es bueno o no es bueno, o lo debemos de usar, lo debemos de tirar, o lo podemos seguir usando para determinadas cosas, o qué tengo que meter si lo voy a usar dentro del microondas, si puedo meter cerámica, si puedo meter cristal, si puedo meter plástico. Háblanos un poquito del microondas. Lo primero, como hemos visto, no vamos a introducir ese plástico en el microondas, porque al final ese calor sí que hace que esas sustancias migren a los alimentos. Eso es como el básico. El A. Sí, yo nunca he sido muy crítica con el microondas, ¿vale? Porque tenemos mucha evidencia de que al final esa excitación que se produce en las moléculas, por la que se produce calor y tal, no estaba generando ningún perjuicio. Pero, igual que tenemos esa evidencia, tenemos otra evidencia de efectos que sí son negativos, tanto del propio proceso de ondas como del posible deterioro que puede tener el alimento por la forma en la que lo estamos calentando. Entonces, esto me parece mucho más complejo, pero sí que hay que tener en cuenta que ya existe evidencia por esa parte, ¿no? De que esa producción de ondas a nivel de ondas generales que puedan afectar al ser humano sí que existe y sí que puede tener un riesgo, como otras que tenemos a nuestro alrededor, y luego que esa forma de cocinar el alimento pues puede no ser la más adecuada para potenciar sus nutrientes, o que directamente puede estar estropeándolo. Yo, insisto, todavía no tengo la información suficiente para ser súper crítica y tirarlo por la ventana. También es cierto que a lo mejor no me ha preocupado en exceso porque no lo he usado tanto, pero que sepamos que no es un cuento y que sí que se está investigando y sí que contamos con evidencia pues en contra del uso de microondas, si es la realidad. Vale, o sea que recomendaríamos el uso de microondas a lo mejor para como una estrategia, como todo, ¿no? Siempre el doble filo de la comodidad, ¿no? A lo mejor para calentar pues líquidos más sencillos, como puede ser el agua, como puede ser
pues no sé, realmente si realmente tiene sentido el uso del microondas o no, pero sobre todo, lo que has dicho que me parece muy interesante es a lo mejor el uso del microondas para recalentar algo puede tener más sentido o parece que lo que menos sentido tiene sería cocinar en el propio microondas, es decir, usar el microondas para cocinar y sin usar pues recipientes de plástico, en este caso, ¿no? Utilizar vidrio, utilizar silicona. Como siempre, yo aquí tendría en cuenta el principio de precaución, es decir, bueno, no estamos muy seguros, pues vamos a tener ese principio de precaución de no vamos a sobreusar este electrodoméstico si lo tenemos, y si no lo tenemos, pues mira, vamos a irnos a por nuestras sartenes ya recomendadas y a cocinar de esta manera un poco más tradicional. Al final, también lo que yo vi en alguna ocasión con el tema del microondas, que sabes que a mí me gusta mucho la conducta que tienen las personas a la hora de comer, digo, vale, estamos utilizando siempre el microondas porque vamos siempre con prisa, ¿no? Esa es nuestra relación con la cocina y con cómo cocinamos, siempre a prisa, o porque estás comprando estos elementos rápidos para consumir que se calientan en 2-3 minutos, ¿no? Entonces, vamos a valorar también esa parte negativa del microondas, ¿no? Que como te he dicho antes, ¿no? Yo apuesto, aunque nos cuesta mucho, por intentar no ser tan cómodo, no buscar siempre la comodidad, lo vemos en el movimiento, pero también en el aspecto de la alimentación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué recurrimos tanto al microondas? Sí, habría que, en este caso, debatir, ¿no? El uso que hace cada uno del microondas, por ejemplo, estoy visualizando, según te escuchaba, me estaba visualizando y creo que el 100% de los momentos en los que uso el microondas son para dos cosas, o para calentar agua o para recalentar en un plato la comida que ya está hecha, ¿no? Porque hay muchos platos, como por ejemplo un muslo de pollo, ¿no? Claro, ¿qué otras formas podríamos usar de recalentar determinados platos, ¿no? Como puede ser un muslo de pollo con papas, ¿no? O con verduras. Tenemos que ponerlo de nuevo en la olla y darle vueltas, ir dándole vueltas, ¿no? Hasta que vaya. Parece como que te pide el microondas precisamente para ese tipo de cosas, ¿no? Estoy pensando que a lo mejor precisamente para ese tipo de ocasiones probablemente el microondas pueda tener cierto sentido. Pero sí que tienes razón que claramente el microondas está sobreusado, sobre todo por la relación que tiene con el tipo de comida por el cual tengo un microondas. Es decir, cuando compro comida precocinada, la termino de cocinar en el microondas, cuando compro algo que ya está ni precocinado, sino cocinado directamente, lo ingiero calentado al microondas porque, como te has dicho, mi relación con la comida es de prisa, de estrés, de facilidad y de poca preparación. Yo creo que ahí es donde sí el microondas es mejor no tenerlo. Yo lo calentaría en la sartén. ¿Tú lo calentarías en la sartén? Sí, no vamos a encender todo el horno para eso. Ahora hay quien tiene estos mini hornos, ¿no? Llamados freidoras de aire, a lo mejor se puede calentar ahí. Entonces, bueno, yo por costumbre lo calentaría en la sartén, pero uso microondas, ¿eh? Tampoco quiero lanzar esa idea de soy consciente de que se le están viendo ciertos riesgos, pero en el caso de recalentar, yo una sartén pequeñita en un fuego pequeño. Vale, y has tocado otro de los utensilios de moda, las freidoras de aire. ¿Existe algún tipo de riesgo en las freidoras de aire? Para el que no lo sepa, puedes contar brevemente lo que es una freidora de aire, que tiene una tecnología extremadamente sencilla, parece que tiene un nombre más complejo de lo que realmente hace, pero hay que también tener en cuenta que, ojo, con las freidoras de aire suelen estar recubiertas de teflón y se van estropeando también, ¿no? Sí, totalmente. Aquí sí que es verdad que no tengo el gusto, ¿no? Es decir, no tengo experiencia con este utensilio. Sí que es cierto que hay también que valorar en muchas ocasiones cuánto está mejorando la forma de comer de una persona. Esto es lo que me hizo cambiar a mí la visión en consulta. Al final yo trato con muchas personas que están a otros niveles del cuidado de su salud. Entonces yo era como muy negativa, digo, qué utensilio más inútil teniendo un horno en casa, teniendo nuestras buenas sartenes, pero reconozco que si son de buena calidad, es decir, si no están recubiertas de estos materiales, pues al final es eso, es un mini horno donde se pueden preparar pues platos, vamos a intentar que es saludable, de una manera muy eficiente, muy práctica. A mí me parece que el uso es más complicado que el del horno convencional, pero bueno, como ha cobrado esta fama, y veo en las personas que asesoro que sí que están sacándole partido para preparar rápidamente un pescado, ese muslo de pollo, para calentar algo, o esos típicos chips de boniato y tal. Entonces, bueno, si eso está sirviendo para mejorar la calidad de la alimentación de esa persona, a mí me parece bien. Yo pienso que también se está utilizando tanto y está ayudando a cocinar a las personas por la novedad. O sea, yo siempre al final uno todas esas variables. Entonces, es novedoso, parece rápido,
parece rápido porque a veces que pienso, tarda igual que en el horno. Entonces sí que tuve un poco que darle ese voto a favor porque pensé, hay muchas personas que están cocinando alguna que otra cosita porque se han hecho a este utensilio. Yo es que personalmente no sé cocinar en ese aparato y pienso que sí que puede ser práctico. Estoy de acuerdo contigo en que muchas veces deberíamos de cuestionarlo, el tiempo en el que se hacen determinadas cosas en la air fryer. Yo la tengo. Y depende muchísimo de lo que pongas, de la cantidad que pongas, ¿no? El otro día lo veíamos, ¿no? Cuando cocinábamos, ¿no? Con Endica, los boniatos, ¿no? Como, pues yo creo que estuvimos casi 45 minutos para cocinar los boniatos, lo cual no nos salió a cuenta para nada, lo podíamos haber arreglado, pero es verdad que para otras cosas bien elegidas, en la cantidad adecuada, sí puede ser bastante útil, ¿eh? Sí puede ser bastante útil. Yo, por ejemplo, la uso, en este caso muchas veces la uso solo para mí o si estoy con mi hija, la cantidad es pequeña y, por ejemplo, para cantidades pequeñas sí es más rápida. Por ejemplo, para, no sé, una hamburguesa, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Ponerla en la sartén, pero en la sartén tengo que estar pendiente del humo, de tal, de esto, de que salpica, de que mancha, ¿no? Y muchas veces esos elementos tienen esa facilidad de meto las 2 hamburguesas dentro, lo cierro, le pongo el tiempo. Y si es más rápido ahí, porque la cantidad es poca, la velocidad con la que adquiere la temperatura es más rápida que el horno. Es más rápida, el horno tienes que estar un tiempo para que adquiera la temperatura y te da la sensación de que la cantidad que estás cocinando es acorde al utensilio que estás usando. El horno tiene la capacidad que tiene, te cabrían 18 hamburguesas de una tirada y estás usándolo para 2, ¿no? Entonces ese punto es el que yo creo que a lo mejor sí podríamos entender ahora sí. Ahora si vas a estar haciendo 18 hamburguesas de 2 en 2 en la air fryer, pues igual no te sale a cuenta, ¿no? Sí hay que tener en cuenta, y esto lo he visto en muchos casos porque me gusta mucho curiosear a veces en las cocinas de los amigos que voy y miro que usan la air fryer, que se va deteriorando. ¿Por qué? Porque la vamos limpiando con el estropajo y se va cayendo y empieza a aparecer el deterioro en la parrillita que suele estar encima. Con lo que yo he encontrado que existen también unas coberturas de silicona que se compran se compran en los sitios donde se compran estas cosas y sino también por internet y puedes cubrir en cierta forma el fondo y los laterales del vaso de la air fryer en el caso de que esté deteriorado y son envases de silicona que además son muy cómodos porque no manchas nada y con lo cual terminas de cocinar, lavas el envase, la cubierta de silicona y el cacharrito lo dejas como estaba, ¿no? Y al final pues siempre que salves ese tiempo a lo mejor lo puedes usar en otra cosa, pero me gusta mucho la puntualización que has hecho. Y papel vegetal también. Sí, Entonces, es lo que decía, o sea, no me he hecho, sí que la he usado, obviamente, es que no tengo en casa y percibí eso. La primera, que tendría que acostumbrarme a cocinar ahí y esa conclusión me parece fundamental, ¿no? Que para una persona o dos personas es eficiente y sí que puede facilitar o anular esa excusa del no tengo tiempo o no sé cocinar a muchas personas que la están utilizando. Entonces le vamos a dar ese voto, ese voto de confianza. Estoy visualizando un plato estrella que tengo cuando estoy solo, suelo meter boniatos, ¿no? O batata, no puedo decir boniato en Lanzarote, batata, además de aquí, roja, la meto en el air fryer, no puedo poner mucha cantidad, si pones mucha cantidad vas a estar 3 y 4 ciclos moviéndolas para que se hagan del todo, pero pones la cantidad para ti y cuando quedan 5 minutitos, pues en el mismo vaso, sin sacar los boniatos, coloco el trozo de carne o el trozo de pescado o la hamburguesa o el secreto, lo que quieras, lo colocas en la misma y vuelves a cerrar. Lo hago con el papel vegetal, como dices, con lo cual pues el proceso de limpieza es más corto, hay mezcla de sabores porque los aromas se han mezclado, la experiencia es todavía mejor y yo mientras todo ese tiempo me he estado duchando, he estado recogiendo la cocina, he estado haciendo otras cosas, entonces tiene ese punto de eficiencia que puede ser muy interesante, pero insisto, ojo con la limpieza, ojo con el mantenimiento y el cuidado del air fryer porque es un utensilio que ni siquiera miramos, lo miras y está dañado y está en contacto directo con el alimento. ¿Existe algo más que creas que en la cocina tenemos que tener en cuenta para disminuir esa cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos, que estamos ingiriendo? A nivel de agua, por ejemplo. Claro, en el agua ya como sustancia que sí que ingerimos directamente. Yo hace tiempo que, como he dicho al inicio, desplacé el agua en botella de plástico y en esto sí que Nicolás Olea pues, me influyó muchísimo. Al final, de nuevo, si alguien quiere ir por paso, lo principal es que esa botella de agua no la super reutilicemos o que típica botella que se te queda en el coche de plástico en verano que se ha quedado... Claro, hay cuidado. Pero ¿qué ocurre también? Que no sabemos qué calor ha sufrido esa botella en el proceso de transporte. Entonces, existen aquí un montón de opciones.
también con diferentes precios, diferentes inversiones, y yo lo del filtro de carbono activo me parece una maravilla desde que lo descubrí. Tengo filtro desde el grifo de casa, el filtro de la ducha también, y en las propias jarras que se les va cambiando el filtro, que lo veo una solución tan óptima y tan sencilla para filtrar el agua normal del grifo y reducir también esa envase. Esa sería la intervención desde más sencilla a un poco menos sencilla. La primera sería reducir en la medida de lo posible el beber agua embotellada en plástico, sobre todo aquella que no sepamos el tiempo que ha podido estar expuesta, porque muchas veces vamos al supermercado y decimos, no, yo de aquí me la llevo a casa, pero no sabemos cuál ha sido la trazabilidad de esa botella, el tiempo que ha estado expuesta en el puerto a posibles esperas de aduanas o de transporte donde les ha podido dar el sol, o si ha estado pues, en un camión, es decir, y ahí sí sabemos que existe daño directo sobre el recipiente, sobre la botella de plástico, que va, por supuesto, en nuestra salud luego al ingerirla, ¿no? Segundo nivel, pues con una inversión bastante contenida, todo lo que son filtros de carbono activo, que los podemos ubicar en el fregadero, en el lavabo, en aquellos dispensadores de agua que más usamos, ¿no? También existen para la ducha, también existen para... ¿En qué consiste el carbono activo? Carbono activo al final es una sustancia como muy porosa y lo que hace es que atrapa precisamente pues todas esas sustancias que queremos reducir, muchas no se eliminan por completo, entonces es un material de nuevo natural y el proceso de filtrado de ese agua es como muy sencillo y por eso ha tenido también tanto éxito. Al final cuando tenemos ese filtro de carbono activo en nuestra jarra, lo que hacemos es pasar el agua por ese filtro y cada cierto tiempo pues cambiaríamos ese filtro de carbón y listo. Luego hay otros procesos más complejos que termino por no comprender ahora mismo del todo, creo que porque me acomodé con este del carbón y como digo, pues al final esas sustancias se van quedando ahí y el agua que nos queda, pues no solo también sustancias nocivas, sino también posibles microorganismos puede ayudar. Siempre con cuidado de no comprarnos algo así y pensar que nos va a potabilizar el agua, esto es muy importante, el agua que tenemos en nuestros grifos aquí en España ya es potable, esto es muy importante, pero lo que hace es reducir esas sustancias que sí que pueden. Existe, has tocado un tema muy interesante. Existe mucha controversia. Esto es una conversación que tengo, no a diario, pero con bastante frecuencia con gente que confunde el agua potable con los tóxicos y microorganismos que puede haber microsustancias que puede haber en el agua, que nada tienen que ver con la potabilidad del agua, ¿no? Las garantías, por lo menos en España, de que vamos a decir, casi la totalidad del agua que sale por nuestros grifos es potable, ¿vale? Pero eso no tiene que ver con la carga que puede tener de metales, de plásticos, de microplásticos y de otras sustancias que pueden ser concebidas como potables, pero no son concebidas como saludables, ¿no? Entonces, para esto existen estos filtros que hemos dicho tú, los más sencillos que podemos tener fácilmente ubicables en nuestros dispensadores de agua, pero con el mantenimiento adecuado. Y luego estaría el siguiente nivel, que serían los conocidos como filtros de osmosis inversa, que se han vuelto viralísimos en el mundo, ¿no? Son más caros, son más grandes, producen un filtrado mayor, pero hay que tener en cuenta que filtrar al 100% el agua, convertirías el agua potable en agua destilada. Con lo cual, cuéntanos un poco también de este elemento. Sí, es que en alguna ocasión yo he comentado, me preguntaba el por qué nos dio por buscar el agua tan desmineralizada, ¿no? Esto se puso de moda. Obviamente hay personas con una patología concreta que les viene bien un agua, por ejemplo, más baja en sodio. Hablamos de personas con patologías renales. Y esta época en la que todo el mundo decía, no, quiero el agua cuanto más baja en sodio. Y yo decía, claro, pero ¿qué sentido tiene si lo que necesitas es agua con sus minerales, buscar un agua tan desmineralizada, ¿no? Si tenemos, por cierto, dudas de la cantidad de minerales que puede tener nuestra agua, con poner un poco de sal marina, ni siquiera digo en el agua para que no le guste, que también puede ser una opción, sino en nuestras comidas tendríamos esos minerales. Pero es que precisamente por eso no tiene sentido ni comprar esa botella o ese agua que se vende más cara por ser de mineralización débil, ni desmineralizar tanto nuestra agua de bebida, ¿no? Claro. Hay diferentes test para valorar todo esto, pero que es fundamental que entendamos que nuestra agua debe contener esos minerales que bueno, son beneficiosos para nosotros.
Vale, tiene que tener en cuenta que cuando filtramos el agua, sobre todo con los procesos de osmosis inversa, de hecho estas máquinas que están bastante avanzadas pueden hasta controlar el nivel de filtrado al que sometes el agua y puedes llevarla, pues el agua en su estado natural potable puede estar en torno a las 200, 300 partículas por millón, puedes llevarlo casi a 20, a 10, es decir, está a nada de ser agua destilada, ¿no? Entonces ahí estamos retirando no solo todos los tóxicos y todas las sustancias nocivas que puede tener el agua por el proceso de producción, el proceso de transporte, tuberías antiguas, viejas, que pueden estar en mal estado, bueno, muchos factores que pueden llevar a que tu agua tenga, por ejemplo, más cloro del adecuado o otros metales o minerales que pueden no ser los adecuados. Pero también estamos retirando el sodio, también estamos retirando el magnesio, también estamos retirando infinitos minerales que son beneficiosos para nuestra salud, que como tú dices, los podemos reponer. A día de hoy se habla, para el que no lo sepa, de que una de las mejores estrategias si queremos reducir los tóxicos que vienen en el agua es instalar un filtro, pero luego tenemos que remineralizar ese agua, sobre todo si lo sometemos a un filtrado intenso, vamos a decirlo. De hecho, hay mucho divulgador en este campo que es su recomendación. Yo estoy en parte de acuerdo, en parte no. Su recomendación es filtrarlo casi a cero, es decir, casi destilar el agua y luego remineralizar bajo tu control. De esa forma, dice, si tú lo que estás buscando es agua que te hidrate, mineralízala, y para eso existen diferentes estrategias. Se ha hablado mucho del agua de mar, se ha hablado mucho de la sal marina, se ha hablado mucho de otras sustancias que podemos, de otros productos que podemos echar. Yo particularmente reduzco, esa es mi experiencia, yo reduzco a bastante el filtrado y lo vuelvo a mineralizar. ¿Existen evidencias que con este tipo de estrategias estamos haciéndolo bien? Sí, sí que existen evidencias, pero yo me voy siempre como al usuario en diferentes fases de su búsqueda de la salud, vamos a decirlo así, y creo que volverle a la gente más complejo el sistema a veces no ayuda. Entonces creo que es algo complejo y prestar atención también a eso cuando podríamos quedarnos en un paso intermedio más sencillo, teniendo, insisto, incluso aún poca evidencia de que vaya a ser infinitamente mejor, me parece fundamental. Se me había quedado antes el tema de lo de la seguridad, la potabilidad del agua y lo que contiene. Esto pasa como con los alimentos. Hemos dicho que los alimentos que nos llegan cargados de sustancias nocivas son seguros, pero contienen sustancias nocivas. Aquí estos aceites vegetales hidrogenados y tal. Con el agua pasa igual. El agua es segura porque... A ver, yo lo explicaría como que lo que quieren los organismos de salud es que no haya una alerta, un problema agudo. Entonces, este agua obviamente pues va totalmente clorada y segura para que no produzca un problema de salud agudo, de que haya incluso muertes por cualquier tipo de cepa o cualquier tipo de microorganismo que nos cause un problema muy directo, pero se permiten pequeñas sustancias que tenemos la evidencia a día de hoy de que no son un problema. Pero lo que estamos viendo con todo este tema que hoy nos ocupa es que el problema es la acumulación. Ha empezado diciendo nos envenenamos. Claro, el problema está siendo que ingerimos, respiramos diferentes sustancias que al final esa acumulación es la que puede estar detrás de muchas patologías. Entonces, lo he englobado todo porque eso es lo que ocurre, que claro que es seguro, claro que es potable beber agua del grifo, pero hemos visto que esos microplásticos, esos metales pesados en los alimentos, en el agua de bebida, lo que están haciendo es acumularse en nuestro organismo. Entonces, eso nos está haciendo enfermar. ¿Debemos tener en cuenta todo esto? Yo pienso que sí. Y por supuesto tenemos investigadores muy buenos, que lo hemos mencionado, que insisten en que no estamos prestando atención a todo esto, sea lo que respiramos, sea lo que bebemos, sea lo que ingerimos. Entonces, pues, es seguro y saludable en el momento agudo, ¿no? A la hora de evitar esa patología gravísima que te va a matar y esto obviamente también es de agradecer y es de sentirnos orgullosos como seres humanos de que no haya esas muertes infantiles que había hace casi nada precisamente por el agua de bebida. Claro, pero evolucionamos también como seres humanos y debemos evolucionar para la mejoría, no para terminar incorporando a nuestra vida y a nuestro cuerpo esas pequeñas sustancias que nos van a empeorar, ¿no? Entonces vayamos teniendo una evolución lógica. Sí, y sobre todo eso, lo que acabas de puntualizar es muy importante, que el agua potable lo que busca sobre todo es la ausencia de microorganismos que puedan afectar a nuestra salud, de microorganismos vivos, de bacterias, de otros microorganismos que pueden, pero no se están teniendo tan en cuenta las cantidades de otras sustancias, metales pesados, como hemos dicho, que bien por sí mismos o bien porque contenidos en pequeñas dosis se acumulan a otras exposiciones que diariamente tenemos. Entonces, todo lo que podamos hacer, pues será mejor. Entonces, realmente a día de hoy, recomendar
en la generalidad el agua potable, mucha gente, yo esta conversación la he tenido muy cercana además, que dicen, es que yo cuando mi abuelo en Andorra vive agua potable y está genial. A lo mejor el agua potable de tu abuelo en Andorra, que viene directamente de la montaña, pues no tiene el recorrido, la producción y el drenaje que pueda haber sufrido de sustancias a lo largo del recorrido que la que tenga yo en Lanzarote, por ejemplo, que es un agua desalinizada y que la planta está a 40 kilómetros de producción de donde yo la recibo. Es decir, que ahí hay un recorrido por tuberías, por maquinaria que no sabemos en qué estado está y que no supera los límites de no potabilidad porque están controlados y están muy controlados además, pero tampoco tengo por qué asumir el ir acumulando esas sustancias. Con lo cual, mi recomendación, casi de forma general, por lo menos la mía, es que no consumamos agua potable sin que eso signifique que si un día te quedas sin agua porque no fuiste al supermercado, llegas a las 12 a tu casa y no tienes agua, que no te bebas un refresco por no beberte un vaso de agua del grifo, que tampoco pasa nada, ¿no? A la hora de cocinar, lo tenemos que tener igual en cuenta, es decir, cambia el agua por cocinar, porque mucha gente dice, pero es que la voy a hervir. Vale, y volvemos de nuevo al mismo razonamiento. No estamos hablando de que el agua tenga microorganismos que destruyas por hervirla. Estamos hablando de otra serie de partículas que siguen estando en el agua hervida, ¿no? De hecho, las concentraríamos, ¿no? Eso es importante. Y lo que ocurre con este abuelo que bebía agua potable es que seguramente pues nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos no estaban sometidos a esa carga tóxica a la que estamos sometidos nosotros. Claro, al final nuestro cuerpo es magnífico para eliminar esas sustancias que puedan ser más perjudiciales. Nos detoxificamos perfectamente solitos, claro, pero ¿qué pasa, no? Y lanzo una pregunta, ¿qué pasa con la carga tóxica que tenemos hoy, por un lado, y luego cómo está nuestro organismo por dentro? ¿Estamos tratándolo bien o está nuestro hígado bien, nuestro sistema excretor bien para eliminar todas estas sustancias, ¿no? Porque tomamos también más fármacos que nunca en la historia. Entonces, todo esto cómo influye. No vamos a atender solamente al punto del agua, ¿no? Creo que hay que ver que, bueno, son mucha acumulación de sustancias que, como decíamos al inicio, sin agobios, pero intentando actuar en las variables que podemos, porque de verdad hay ambientes de los que no vamos a poder escapar y al final también en los alimentos hay cosas que no vamos a poder cambiar porque la producción de alimentos es la que es y el agua es la que es. Entonces, lo que esté en nuestra mano, pues bienvenido sea. Agua botellada en cristal podría ser una solución. Vale, yo conozco mucha gente que ha decidido hacer ese cambio, simplemente no quiere filtros, no quiere historias, no quiere un cacharro en la cocina que no le cabe y su solución más eficiente y más accesible y más rápida ha decidir no comprar ya agua embotellada en plástico, sino hacerlo con un proveedor que te traiga botellas de cristal a casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, las compras y las reciclas, ¿no? Porque sí se solicita esto. Bien, ¿algo más que nos quede en la cocina que debamos de tener en cuenta? Hemos tocado bastante, ¿vale? Nos quedaría toda la parte de alimentación, pero no creo que lo hagamos en este capítulo. Igual lo traemos en otro porque eso sí quedaría para horas y horas, toda la cantidad de sustancias que podemos evitar en alimentos. Estamos más en la parte más de hardware, ¿no? que queremos limpiar. ¿Te ocurre algo más que tenemos que tener en cuenta? No, utensilios y limpiadores en general. Hemos visto el de los platos, pero limpiadores de superficies también. Antes me he quedado hoy con lo de la ventilación. Cuando hemos cocinado, ojo con la ventilación cuando limpiamos. Claro, porque al final, si no son tan fantásticos nuestros productos, también todos esos vapores que se generan porque hemos querido hacer esa limpieza de hospital, como yo digo, en nuestra cocina, ventilar también, que hay vapores y hay sustancias que importantes. Con la casa brillante. Exactamente. Y luego, bueno, son pequeños detalles, viendo esos plásticos que a veces no nos damos cuenta, pero se vio que estas bolsitas de infusiones, por ejemplo, también contienen plástico. Entonces, vale, tengo todo en cuenta, mis sartenes, mi utensilio, mi limpieza, y luego me estoy todo el día haciendo infusiones en bolsitas que llevan plástico y las caliento en el microondas, por cierto, y a lo mejor estoy teniendo esa pequeña acumulación, que sí que es mínima, y no estamos como lanzando al culpable en nada de estas cosas, pero seguimos acumulando, ¿no? Pero vamos a priorizar lo del plástico, lo de la sartén, que yo creo que ahí sí que sería el gran paso. De mayor a menor presencia, y creo que estamos haciendo bien. Estamos ya en el plano de los detalles para aquel que ya me diga, ya cambié las sartenes, ya cambié las ollas, ya cambié los utensilios, ya limpio con vinagre, pero no había caído en que es verdad que me tomo el té o, por ejemplo, tomo 5 cafés en casa y uso cápsulas que no me he fijado, porque son las más baratas que compraba en el supermercado, no me he fijado que pues tienen aluminio y las caliento a alta temperatura en un
recipiente cerrado de alta presión que genera no solo el recalentamiento, sino la presión a la que están sometidas las cafeteras de cápsula, y a día de hoy se sabe, que es algo que no se discute, la migración de metales que tienen estas cápsulas. Entonces, pues igual tenemos que volver al café de toda la vida, al café en grano, al café molido, donde minimizamos, una vez más, en un gesto diario, nuestra exposición o nuestra absorción de tóxicos. Con respecto a la limpieza, me venía a la mente algo que también se tiene muy en cuenta a día de hoy. La limpieza de los alimentos, que no el concreto del alimento en sí, las trazas que puede tener de plástico un pescado o la carne o lo que sea, sino vamos a hablar de algo muy sencillo que ocurre todos los días. Compro fruta, compro verdura. ¿Qué hago con esa fruta y con esa verdura? Parece obvio que hay que lavarla, pero muchas veces igual no la lavamos de la forma adecuada o lavamos la que no es, porque me he encontrado cosas extremadamente raras, ¿no? Como lavar a veces una naranja, pero bueno. Claro, eso va a ser fundamental, ver qué parte externa le quitamos a esa fruta. Por eso siempre incidimos más en el lavado, sobre todo los que compramos. Yo intento, en la mayoría, no siempre, utilizar estas hortalizas ecológicas. Necesitan un lavado, pero ya sí que por tema de microorganismos mayor. Y aquí podemos utilizar remedios caseros de toda la vida con el uso de vinagres, bicarbonato. Estuve viendo la mejor forma de lavar las fresas esta temporada, porque sabemos que las fresas son también de la fruta con más... Exacto. Entonces, si vamos a consumirlas de vez en cuando, yo al final, aunque me encanta, pues reduje su consumo muchísimo por este tema. Entonces, bueno, podemos disfrutar de una fruta, de una hortaliza que nos comamos precisamente la hoja o que no tengan esa cáscara para retirar, utilizando un buen lavado. Bajo el agua del grifo, está así, potable, que está clorada, se puede hacer ya una limpieza bastante potente, ¿no? De una hoja o de un vegetal, de una fruta. Pero si son alimentos que pueden tener más problemas, sí que podemos utilizar esa técnica de vinagre y bicarbonato y se quedarían bastante limpios. El vinagre, al final, es que es de los mejores ingredientes para eliminar todo esto. Sí, mezclar, ahora mismo no te sabría decir la proporción, pero en un recipiente de agua poner ese vinagre, ese bicarbonato para realizar esa limpieza. Es también el uso de la lejía alimentaria con mucha precaución y siempre aquí sí que respetando al máximo. Esto no es como el vinagre para limpiar unos vegetales. Mira, los champiñones, que ya de paso me gusta hacerlos como en vinagre, se pueden limpiar también utilizando este vinagre y es una forma súper óptima. Y de nuevo, esta limpieza va a ser importante, pero también conocer un poquito la procedencia de lo que estamos consumiendo. Y pasa como con el agua. Cuando estamos utilizando estas hortalizas y estas frutas del supermercado, van a ser mucho más seguras, y es que aquí sí que es verdad que no tenemos riesgo microbiológico, pero pueden contener más sustancias de otro tipo que sí que puedan también generar esta acumulación. Entonces, si podemos retirar la piel, mejor. Si son hojas o alimentos que no se pueda retirar, lavarla muy bien. Dejarlas en remojo, como mucha gente hace, durante 5 o 10 minutos en una solución de vinagre, bicarbonato o, como decías, lejía doméstica en la concentración adecuada. Podría ser tan sencillo como eso. Retirar la piel en aquellos alimentos que puedan... Que claramente son de fácil absorción, porque al final, por eso se habla tanto de las fresas, porque la fresa, pelar una fresa no tiene sentido ninguno, porque probablemente te quedes sin ella. Entonces, precisamente, a lo mejor pues es donde más tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y buenas prácticas, Irán, porque en el caso de las carnes, huevos, pescados, por favor, no lavar y no hacer tonterías de ese tipo, pero sí tener muy buenas prácticas, porque son alimentos aquí sí con mucho riesgo microbiológico y aquí tendremos cuidado. Y con las correctas prácticas en la cocina no hay ningún riesgo, no hay que andar haciendo tonterías que precisamente sí que aumentan la problemática, ¿no? No vamos a limpiar ni una carne ni un huevo. Yo me consta, pensaba que no, que todavía hay personas que lavan los huevos. Entonces, bueno, vamos a conservarlo en un sitio apartado, si son de gallina ecológica, porque al final tienen restos, vamos a cocinarlos bien. Buenas prácticas en la cocina y no tenemos que andar sobre desinfectando, que nos lleva a incorporar estas sustancias tóxicas. Pues yo creo que hemos dejado la cocina preparada, ¿no? Lista para hacer la comida. Lista para hacer la comida, que nos toca a lo mejor dentro de un rato. Paloma, a mí me parece suficiente. A mí me parece que creo que es un contenido muy interesante, bien empaquetado. Creo que hemos tocado temas
desde sencillos hasta un poquito más complejos, dependiendo del nivel que nos esté escuchando, del camino que esté recorriendo, de sus capacidades, como decías tú, del momento en el que se encuentra en su proceso de tener una vida más saludable o un entorno más saludable. Pero creo que con todo lo que hemos dicho podemos ayudar a mucha gente de forma sencilla. Y creo que es muy importante que a día de hoy es un tema de extremada actualidad, de extremada estudio, es diario la publicación de investigaciones y estudios específicamente en este tema, la relación que estamos encontrando, como decíamos al principio del programa, ¿no?, con patologías psicóticas incluso, ¿no?, y que es una realidad y que estamos expuestos a una toxicidad sin parangón en la historia del hombre, y podemos hacer pequeñas cosas en nuestro entorno que puedan ser muy eficientes. Bueno, Paloma, muchísimas gracias por venir, de verdad, te lo agradezco un montón, ya sabes que es así, pero no quiero que te vayas sin que contestes una pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Qué es para ti el ritmo humano? Pues el ritmo humano, con este tema que estamos tratando hoy, bueno, también con estos días aquí en Lanzarote, diría que el ritmo humano es que estamos llevando a cabo, teniendo en cuenta todos esos aspectos de salud, también esta parte social. Pero con el tema que hoy nos ocupa, yo entiendo por ritmo como este movimiento, ¿no?, esta transición por la vida, y creo que mantener un ritmo humano óptimo sería respetar lo que somos y respetar este tránsito que estamos haciendo por nuestra vida, ¿no? Muchas personas se pueden sentir agobiadas por todo lo que comentamos, pero es al final porque queremos respetar precisamente este regalo, ¿no?, y este paso, ¿no?, por la vida. Y creo que no se debe ver todas estas recomendaciones, toda esta información que damos desde un punto de vista que agobie o que sature, y estas típicas frases de, bueno, pues voy a seguir sin más, porque al final sí que eso repercute de manera negativa en un momento o en otro de esta vida y de este ritmo, en nuestra felicidad y en nuestra salud. Entonces creo que respetar precisamente esta transición que hacemos y cuidarlo al máximo, porque tiene mucho valor, y cuidarlo de una manera amable y disfrutando. Me encanta. Muchas gracias por venir. Gracias.